Mi esposo me abandonó diciendo que mi sueño de abrir un restaurante era una ridiculez, pero mi éxito lo dejó rogando por una segunda oportunidad que nunca tuvo porque ya no hay lugar para él en mi vida. Mi nombre es Clara Montes, tengo 37 años, y hasta hace un año creí que mi vida estaba perfectamente encaminada. Si alguien me hubiera preguntado entonces, habría dicho que estaba feliz. No era una felicidad desbordante, de esas que te quitan el aliento o te hacen sentir que la vida está llena de infinitas posibilidades. Era una felicidad cómoda, serena, casi monótona, pero, en mi mente, suficiente. Estaba casada con Andrés, un hombre al que amé más de lo que probablemente merecía, un hombre al que le di todo de mí, hasta el punto de olvidarme de quién era y de lo que realmente deseaba. Nuestra vida era lo que muchos considerarían ideal, una casa modesta, trabajos estables y la rutina confortable de un matrimonio que, al menos en la superficie, parecía funcionar sin grandes problemas. Sin embargo, a veces, en las noches más silenciosas, sentía algo extraño dentro de mí, como un vacío que no lograba identificar del todo. Me decía a mí misma que era normal, que así era la vida. Después de todo, no se puede tener todo, ¿verdad? Me convencía de que mi trabajo en la oficina era lo que debía hacer, porque, como decía Andrés, es lo que paga las cuentas. Me decía que nuestras cenas frente al televisor, viendo las mismas series una y otra vez, eran la definición de estabilidad, de una vida bien vivida. Pero ahora que miro hacia atrás, me doy cuenta de que todo eso era una ilusión frágil, una mentira que yo misma me contaba porque era más fácil que enfrentar la verdad, que mi vida no era mía. Que había dejado de soñar hacía mucho tiempo. Desde niña, siempre supe lo que me apasionaba. La cocina era mi refugio, mi lugar seguro. Mi abuela, una mujer menuda pero llena de una energía inagotable, tenía una cocina pequeña, siempre perfumada con los aromas del comino, el cilantro fresco, los ajos asados y las cebollas caramelizadas. Sus manos, arrugadas pero firmes, parecían tener una magia especial. Podía convertir los ingredientes más simples en platos que abrazaban el alma. Me encantaba verla trabajar, como amasaba la masa para las empanadas con una precisión que parecía casi matemática, pero que, según ella, solo era cuestión de sentirlo. Cuando tenía 7 años, recuerdo que me dio mi primera tarea importante en la cocina, cortar zanahorias para un guiso. Me explicó con paciencia cómo debía sostener el cuchillo y cortar en pedazos uniformes. Al principio, las zanahorias salieron torcidas, desiguales y algunas demasiado gruesas, pero ella no se molestó. Se limitó a sonreír y a decirme, todo es práctica, Clara. En la cocina, como en la vida, hay que tener paciencia. Cada corte importa. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente, y aunque en ese momento no entendía del todo su significado, con los años aprendí que su sabiduría iba mucho más allá de la cocina. Durante mi adolescencia, la cocina se convirtió en mi pasión secreta. Mientras mis amigas soñaban con viajes, fiestas y romances, yo pasaba horas leyendo libros de recetas, viendo programas de cocina y experimentando con nuevos platillos en casa. Cada plato que creaba era como contar una historia, ponía un pedazo de mí en cada preparación, y eso me hacía sentir viva. Siempre pensé que algún día abriría mi propio restaurante, un lugar pequeño y acogedor donde la gente pudiera sentirse como en casa. Pero, como suele pasar, la vida tomó otro rumbo. Cuando conocí a Andrés, todo cambió. Era carismático, ambicioso y tenía una seguridad en sí mismo que me resultaba hipnotizante. En ese entonces, yo no veía sus defectos, solo veía a un hombre que parecía saber exactamente lo que quería de la vida, y yo quería ser parte de ese plan. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, y al principio, todo parecía perfecto. Andrés tenía grandes sueños de escalar en su carrera, y yo lo apoyaba en todo. En mi mente, eso era lo que hacía una buena esposa, sacrificarse por su pareja. Así que guardé mis propios sueños en una caja imaginaria y los dejé a un lado, diciéndome que habría tiempo para mí más adelante. Pero el tiempo pasaba, y mi pasión por la cocina se redujo a un hobby, algo que hacía los fines de semana cuando tenía ganas de sentirme conectada con la persona que solía ser. Andrés, aunque nunca lo decía directamente, no ocultaba su desdén por mi amor a la cocina. Si alguna vez mencionaba la idea de abrir un restaurante, se limitaba a soltar un suspiro y cambiar de tema. Cuando finalmente lo confronté,
me dijo sin rodeos que era una idea tonta, que no tenía sentido arriesgar nuestra estabilidad financiera por un sueño infantil. Esas palabras fueron como un golpe. Me sentí pequeña, insignificante, como si mi pasión no tuviera valor. Pero lo peor fue que, en algún nivel, comencé a creerle. Años pasaron en esa rutina. Yo iba a la oficina cada mañana, hacía mi trabajo mecánicamente y volvía a casa para preparar la cena, ver televisión con Andrés y luego irnos a dormir. A veces, mientras cortaba vegetales o mezclaba especias, me sorprendía imaginando cómo sería tener mi propio restaurante. Pero apenas esos pensamientos llegaban, los apartaba. Era más fácil así, más fácil que enfrentar el hecho de que mi vida no se parecía en nada a lo que había soñado. Todo cambió una noche, gracias a Elena, mi mejor amiga desde la universidad. Elena siempre fue mi opuesto, audaz, directa y sin miedo a perseguir lo que quería. Había abierto una pequeña galería de arte en el centro de la ciudad, y cuando me invitó a un evento que estaba organizando, no pude decirle que no. Durante una conversación casual, mencioné que extrañaba cocinar para otras personas, y ella, con esa sonrisa pícara que siempre tiene, me lanzó una propuesta, que preparara la comida para el evento. Al principio, dudé. Pensé que sería demasiado trabajo, que no tenía el tiempo ni los recursos. Pero ella no aceptó un no por respuesta. Clara, tu comida es arte. Déjame mostrarle a la gente lo que puedes hacer. Accedí, más por no decepcionarla que por confianza en mí misma. Pasé días preparando el menú, buscando ingredientes frescos y perfeccionando cada receta. La noche del evento, mientras veía a los invitados probar mis platos, algo cambió dentro de mí. Sus expresiones de sorpresa, sus comentarios elogiosos, la manera en que algunos incluso pedían segundos, todo eso me llenó de un orgullo que no había sentido en años. Por primera vez, sentí que había algo más para mí, algo que valía la pena intentar, aunque Andrés no lo entendiera. Esa misma noche, de regreso a casa, no pude dejar de pensar en la posibilidad de abrir mi propio restaurante. Era como si esa idea, que había estado dormida en un rincón de mi mente durante años, finalmente hubiera despertado. Cuando le conté a Andrés lo que había pasado y le expliqué mi plan, esperaba al menos un poco de apoyo, una señal de que creía en mí. Pero su respuesta fue un balde de agua fría. Primero, se rió. Una risa seca, casi cruel, como si lo que acababa de decir fuera un chiste. Luego, con ese tono condescendiente que había aprendido a odiar, me dijo, ¿un restaurante, tú? Clara, no tienes idea de lo que estás diciendo. Eso es mucho trabajo, mucho dinero, y no tenemos ninguno de los dos. Además, ¿quién va a tomarte en serio? Tú no sabes lo que haces. Sus palabras fueron como un cuchillo, cortando profundamente mi autoestima. Me sentí humillada, como si el hombre al que había entregado mi vida no solo no creyera en mí, sino que me considerara incapaz. Pero lo peor no fue lo que dijo, sino como lo dijo, con un desprecio que me hizo darme cuenta de algo que había estado ignorando durante años. Andrés nunca me había respetado realmente. Ese momento marcó un antes y un después. Ya no podía ignorar ese tirón en mi pecho, esa voz que me pedía más. Sabía que tenía que hacer algo, que era hora de perseguir mi sueño, aunque él no estuviera a mi lado. Ese comentario me dolió más de lo que admití en ese momento. Sus palabras me acompañaron durante días como un eco, cada una clavándose en mi mente como pequeñas dagas. Pero, aunque Andrés seguramente no lo sabía, algo dentro de mí había cambiado. Su desprecio, lejos de hundirme, despertó una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Era como si, con cada palabra hiriente que él había pronunciado, hubiera encendido una chispa que estaba destinada a convertirse en fuego. Por primera vez, me sentí cansada de esperar aprobación, de buscar validación en alguien que, claramente, nunca creyó en mí. Esa noche, sentada sola en la cocina con una taza de té frío entre las manos, decidí que lo haría. Con o sin su apoyo, lo haría. No fue una decisión fácil. Durante semanas, calculé y recalculé cada centavo que tenía. Mis ahorros eran limitados, y el sueldo de la oficina apenas me alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Fue entonces cuando recordé unas joyas que mi madre me había dejado antes de morir. Eran hermosas,
piezas que ella había atesorado toda su vida, y aunque sabía que venderlas no era una decisión sencilla, sentí que no podía haber mejor forma de honrar su memoria. Mi madre siempre había sido una mujer fuerte, una mujer que me enseñó que los sueños valen más que cualquier objeto material. Así que, con el corazón encogido, las llevé a una casa de empeño y usé el dinero para dar el primer paso hacia mi sueño. Rentar un local fue otro desafío. No podía permitirme un lugar en una zona concurrida, así que terminé en una pequeña esquina olvidada de la ciudad. El espacio era modesto, con paredes desgastadas y un piso que necesitaba urgente reparación, pero cuando lo vi, algo me dijo que ese era el lugar. Podía imaginar las mesas sencillas, el olor a comida casera impregnando el aire y el bullicio de la gente disfrutando de mis platillos. Lo llamé Sabores de Casa, un homenaje a las recetas de mi abuela, esas que me habían acompañado desde la infancia y que me conectaban con la parte más auténtica de mí misma. Cuando Andrés se enteró de lo que había hecho, su reacción no me sorprendió, pero dolió de todos modos. Estaba furioso, más de lo que yo esperaba. Durante semanas apenas me dirigió la palabra, y cuando lo hacía, era para lanzarme algún comentario sarcástico o despectivo. Decía que estaba jugando a ser empresaria, que pronto me daría cuenta de mi error y que no habría marcha atrás. «Estás tirando nuestro dinero a la basura», me decía con una frialdad que no reconocía en él. Yo no le respondía. Había llegado a un punto en el que discutir con Andrés era inútil, nada de lo que dijera iba a cambiar su manera de pensar. Una noche, después de una discusión especialmente intensa, me di cuenta de que algo se había roto entre nosotros. Andrés, de pie frente a la puerta del dormitorio, me miró con una mezcla de enojo y cansancio. «No puedo más con esto, Clara. Si quieres arruinar tu vida, hazlo sola. Yo no voy a quedarme para ver cómo te hundes». Luego, sin más preámbulos, comenzó a hacer las maletas. Lo observé en silencio, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y alivio. Aunque me dolía verlo irse, también sabía que su partida era inevitable. Andrés nunca había sido un compañero en el verdadero sentido de la palabra. Habíamos compartido casi 10 años juntos, pero en ese momento, comprendí que muchos de esos años los había pasado tratando de encajar en un molde que nunca fue para mí. Antes de salir, Andrés me lanzó una última estocada, una frase que me quedaría grabada como una cicatriz. «Cuando fracases, no me llames para que te saque del hoyo. Esto es culpa tuya». Y entonces, se fue, cerrando la puerta detrás de él con un ruido seco que resonó en toda la casa. Los primeros meses fueron una prueba de fuego. No solo lidiaba con la soledad que dejó Andrés al marcharse, sino también con el miedo constante de que tal vez él tuviera razón. Abrir un negocio desde cero es un desafío monumental, y cada día parecía traer una nueva dificultad. El local necesitaba reparaciones constantes, las cuentas se acumulaban más rápido de lo que podía pagarlas, y a veces los clientes eran tan pocos que me preguntaba si había cometido un error. Había noches en las que me sentaba en la cocina del restaurante, agotada, mirando las mesas vacías y preguntándome si debía rendirme. Pero entonces recordaba a mi abuela, a mi madre, a todas las mujeres fuertes que habían luchado antes que yo, y encontraba la fuerza para seguir adelante. El boca a boca fue mi salvación. Al principio, solo eran vecinos curiosos los que se acercaban a probar mi comida, personas que vivían en las cercanías y que habían visto las luces encendidas en el pequeño restaurante. Algunos venían con escepticismo, pero casi siempre se iban con una sonrisa. Mis platillos eran sencillos, pero estaban hechos con el corazón, y la gente lo notaba. Poco a poco, esos vecinos comenzaron a traer a sus amigos y familiares, y antes de darme cuenta, empezaron a llegar personas de otras partes de la ciudad. Todos decían lo mismo, que mi comida tenía algo especial, algo que no encontraban en ningún otro lugar. Un día, mientras estaba en plena jornada, algo inesperado ocurrió. Estaba en la cocina, revisando el punto de cocción de un estofado, cuando escuché el sonido de la campanilla de la puerta. Miré de reojo y vi entrar a un hombre de unos 50 años. Su porte era elegante, vestido con un traje perfectamente ajustado, y su actitud era reservada, casi distante. Al principio, no le presté demasiada atención. Estaba acostumbrada a recibir todo tipo de clientes, desde trabajadores de la zona hasta parejas que buscaban un lugar tranquilo para cenar.
Sin embargo, algo en él me llamó la atención. Tal vez era la forma en que observaba el lugar, como si estuviera evaluando cada detalle, o tal vez era la seriedad de su expresión, que contrastaba con la calidez del ambiente. Había algo en la manera en que aquel hombre observaba el lugar, en sus gestos medidos, en cómo evaluaba cada detalle, que me hizo pensar que no era un cliente cualquiera. Aunque llevaba un traje elegante y un aire reservado, su mirada era intensa, como si cada plato, cada rincón del restaurante, estuviera siendo escrutado bajo una lupa invisible. Se sentó en una mesa junto a la ventana, en una esquina donde podía ver todo el local. Cuando la mesera le entregó el menú, lo hojeó lentamente, como si cada palabra importara. Sus movimientos eran deliberados, como si estuviera decidiendo algo mucho más importante que su cena. Pidió varios platos, las empanadas de carne con chimichurri, el guiso de lentejas con especias y el pastel de 3 leches, una de las recetas más queridas de mi abuela. Observé desde la cocina mientras le servían, tratando de no parecer demasiado obvia. Él no tocó los platos de inmediato. Primero los examinó con una precisión casi científica, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si estuviera descifrando un mensaje secreto en la presentación. Luego tomó un bocado de las empanadas. Su rostro no mostró ninguna reacción al principio, lo que me llenó de nervios. Continuó con el guiso y, finalmente, con el pastel. Cada movimiento suyo parecía calculado, como si estuviera tomando notas mentales, y aunque su expresión era impenetrable, no podía dejar de observarlo. Cuando terminó, no pidió la cuenta de inmediato. En cambio, sacó algo de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Me tomó un momento darme cuenta de que era una tarjeta. No se despidió, no comentó nada sobre la comida. Simplemente se levantó, se ajustó el saco con un gesto elegante y salió por la puerta. La mesera me trajo la tarjeta poco después. Decía, Carlos Arizmendi. Crítico gastronómico. Mi corazón dio un vuelco. Había oído hablar de él, aunque vagamente. Su nombre aparecía en artículos de revistas y periódicos, y sabía que sus reseñas podían catapultar un restaurante al éxito o arruinarlo por completo. Intenté no darle demasiada importancia en ese momento. Pensé que quizás solo había pasado por casualidad y que no debía hacerme ilusiones. Sin embargo, durante los días siguientes, la incertidumbre me carcomía. ¿Qué habría pensado? ¿Le habría gustado la comida? ¿Habría encontrado algún defecto? Me repetí una y otra vez que no debía preocuparme, pero cada vez que cerraba los ojos por la noche, su imagen regresaba a mi mente. 2 semanas después, llegó la respuesta. Un artículo suyo apareció en el periódico local. Lo compré casi por instinto cuando vi su nombre en la portada. Mientras caminaba hacia el restaurante con el periódico en la mano, mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. Cuando finalmente lo abrí y leí la reseña, me quedé sin aliento. Carlos Arizmendi no solo había disfrutado mi comida, la había elogiado con una pasión que no esperaba. Sus palabras estaban llenas de admiración. Comparaba mis platillos con los de algunos de los chefs más destacados de la ciudad y hablaba de sabores de casa como un lugar que tenía alma. Una joya escondida que merecía ser descubierta por todos. El impacto fue inmediato. Esa misma tarde, el teléfono del restaurante no dejaba de sonar. Las reservas se llenaban con semanas de anticipación, y las mesas, que antes a duras penas lograba ocupar, ahora estaban abarrotadas desde el momento en que abríamos las puertas. Las filas comenzaban a formarse fuera del local, y la gente hablaba con entusiasmo sobre el lugar. Algunos venían porque habían leído la reseña, otros porque alguien les había recomendado que no se lo perdieran. Era abrumador, pero increíblemente gratificante. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi esfuerzo, mi sacrificio, estaba dando frutos. Y lo mejor de todo, Andrés, con sus palabras crueles y su abandono, estaba equivocado. Y entonces llegó el giro que no esperaba. Era un día particularmente ocupado. La cocina estaba a tope, con los meseros entrando y saliendo, los comensales conversando animadamente en las mesas, y yo supervisando cada detalle, asegurándome de que todo saliera perfecto. Estaba revisando un pedido cuando lo vi. La campanilla de la puerta sonó, y al levantar la vista, mi corazón se detuvo por un segundo. Andrés.
Mi exmarido. Mi traidor. Se veía diferente. Su rostro estaba más demacrado, como si el tiempo no le hubiera sido amable. Llevaba una camisa arrugada, y sus gestos, aunque aún conservaban algo de esa arrogancia que siempre lo había caracterizado, estaban teñidos de una especie de nerviosismo que no había visto antes. Se acercó al mostrador y me sonrió, pero no fue una sonrisa cálida, fue esa clase de sonrisa que uno usa cuando intenta suavizar las cosas antes de una conversación incómoda. Clara, dijo, con un tono que intentaba sonar afectuoso. Necesito hablar contigo. En privado. Por un momento, me debatí entre mandarlo directamente a la puerta o acceder por curiosidad. Opté por lo segundo, más por querer saber qué tenía que decir que por otra cosa. Lo llevé a una mesa al fondo del restaurante, lejos del bullicio, y me senté frente a él con los brazos cruzados. Dime qué quieres, Andrés. Estoy ocupada. Pareció desconcertarse un poco por mi frialdad, pero no tardó en recomponerse. Su discurso comenzó con una disculpa que sonó tan falsa como sus promesas de antaño. Me dijo que había cometido un error, que nunca debió abandonarme, que ahora veía lo increíble que era lo que había logrado. Habló sobre lo orgulloso que estaba de mí, de cómo siempre supo que tenía talento, y de cómo quería arreglar las cosas entre nosotros. Sus palabras caían como piedras en un pozo seco, vacías y sin peso. Al principio, no sabía si reírme o llorar de la rabia. Lo observaba, tratando de entender que lo había llevado realmente hasta ahí. Pero no me tomó mucho tiempo descubrirlo. Sus halagos, su tono meloso, todo se desmoronó en cuanto vio que no estaba reaccionando como él esperaba. Entonces cambió de estrategia. Me acusó de ser egoísta, de no darle una segunda oportunidad, incluso de haberlo engañado al usar nuestros ahorros en el restaurante. Fue tan absurdo que apenas pude contener la risa. Engañarte, le respondí finalmente, con una mezcla de incredulidad y desprecio. Tú fuiste quien me abandonó, Andrés. Tú fuiste quien decidió que no valía la pena apoyarme, y ahora, porque las cosas van bien, decides aparecer. ¿Crees que puedes venir aquí y recoger las obras de lo que dejaste? Él intentó defenderse, pero no le di la oportunidad. Me levanté, tomé una servilleta y la dejé sobre la mesa. Aquí tienes, Andrés. Por si necesitas limpiar lo poco que te queda de dignidad. Luego me giré y lo dejé ahí, sentado, con la mirada de varios comensales curiosos sobre él. Fue un momento que nunca olvidaré, el momento en que finalmente recuperé el control de mi vida. Pensé que ese sería el final, que con la humillación de nuestro último encuentro Andrés desaparecería de mi vida para siempre. Pero subestimé su capacidad para aferrarse a una narrativa donde él era la víctima y yo la villana. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, o eso creía al principio. Las mesas seguían llenándose, los clientes salían satisfechos y los nuevos rostros que llegaban cada día me recordaban que mi esfuerzo valía la pena. Pero esa calma pronto fue interrumpida. Una noche, mientras supervisaba la cocina, un hombre con un uniforme oficial entró al restaurante. Era un inspector de sanidad, que venía con una denuncia anónima sobre supuestas irregularidades sanitarias. Mi corazón se aceleró de inmediato, aunque sabía que todo en mi cocina cumplía con los estándares más estrictos. El inspector revisó cada rincón, los refrigeradores, los contenedores de alimentos, incluso los armarios donde guardábamos los productos secos. Después de una inspección exhaustiva, no encontró nada fuera de lugar y se fue, no sin antes disculparse por la inconveniencia. Pero la semilla de la inquietud quedó plantada. ¿Quién habría hecho esa denuncia? La respuesta no tardó en revelarse. Días después, uno de mis proveedores más importantes canceló un pedido significativo a última hora, alegando que no había recibido el pago correspondiente. Eso era imposible, siempre manejaba los pagos con precisión. Revisé mis cuentas y confirmé que el pago se había hecho días antes, como siempre. Al llamar para aclarar la situación, el proveedor admitió, un poco avergonzado, que alguien había llamado desde un número desconocido diciendo ser de mi restaurante y asegurando que había problemas financieros. Sabía exactamente quién estaba detrás de todo esto. Lo confirmé una noche en la que, al salir del restaurante después de un día largo, lo vi. Andrés estaba afuera, parado en la acera,
con su porte desaliñado y un aire de desafío en su expresión. No estaba solo. Frente a él, claramente incómodo, estaba uno de mis clientes más importantes, un empresario que había hecho varias reservas para eventos privados en mi restaurante. Me acerqué justo a tiempo para escuchar cómo Andrés le decía que yo era una estafadora, que mi negocio no era lo que parecía, y que no debía confiar en mí. Mi cliente, al verme, me dirigió una mirada que mezclaba sorpresa y preocupación. Antes de que pudiera intervenir, Andrés me vio y esbozó una sonrisa cínica. Solo les digo la verdad, Clara, dijo, como si su comportamiento fuera perfectamente justificable. Ese fue el punto de quiebre. Durante meses había trabajado incansablemente para construir algo sólido, algo que no solo representara mi sueño, sino también mi identidad. Y aquí estaba él, intentando destruirlo todo simplemente porque no soportaba mi éxito. Pero no iba a permitirlo. Había soportado suficiente de Andrés durante nuestro matrimonio, y ahora había llegado el momento de enfrentarlo de verdad. Contraté a un abogado, alguien con experiencia en manejar casos de acoso y fraude. Lo primero que hicimos fue investigar cada uno de los movimientos de Andrés. Quería pruebas, algo que pudiera usar para detenerlo de una vez por todas. Lo que descubrimos fue mucho más de lo que esperaba. Andrés estaba endeudado hasta el cuello. Después de nuestra separación, había intentado mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrado, pero sin mi ingreso eso se había vuelto insostenible. Para colmo, había utilizado mi nombre para intentar conseguir un préstamo poco después de que se fuera, falsificando mi firma en los documentos. Aunque la solicitud fue rechazada, la intención quedó registrada. Mi abogado me explicó que aquello era suficiente para tomar acciones legales serias. Con las pruebas en mano, lo confronté. No en un lugar público, porque no quería arriesgarme a un espectáculo, sino en la sala de reuniones de la oficina de mi abogado. Andrés llegó con su actitud usual de superioridad, pero esa fachada se desmoronó en cuanto vio los documentos sobre la mesa. Los intentos de negar su culpabilidad fueron torpes y desesperados. Clara, esto no es lo que parece, dijo, mientras sus ojos saltaban de un lado a otro, buscando una salida que no existía. Finalmente, cuando se dio cuenta de que no tenía escapatoria, cambió de táctica. Se derrumbó. Comenzó a suplicar, primero con palabras cuidadosamente elegidas, luego con una desesperación que rayaba en lo patético. Me pidió que no lo denunciara, que pensara en los buenos tiempos, que le diera otra oportunidad para arreglar las cosas. En otro tiempo, tal vez habría dudado. Tal vez habría sentido lástima, habría considerado sus súplicas y habría buscado una solución que no implicara llevarlo al límite. Pero esa Clara ya no existía. Lo había perdonado tantas veces antes, había justificado su desdén, había aceptado sus palabras crueles como si fueran verdades inevitables. Ya no. Me levanté, lo miré directamente a los ojos y le dije, con la voz más firme que pude reunir, esto no se trata de ti, Andrés. Se trata de mí y de todo lo que me has intentado quitar. Pero ya no puedes lastimarme. Ahora es mi turno de poner fin a esto. Presenté la denuncia. Andrés enfrentó las consecuencias legales de sus acciones, y aunque no fue una victoria inmediata, fue el comienzo de un proceso que finalmente lo apartó de mi vida de forma definitiva. Las autoridades tomaron medidas, y él perdió cualquier posibilidad de seguir interfiriendo en mi negocio o en mi tranquilidad. No fue fácil. Hubo momentos en los que dudé, en los que sentí el peso de todo lo que estaba pasando. Pero cada vez que entraba al restaurante y veía las mesas llenas, cada vez que un cliente me felicitaba por la comida o me decía que había encontrado algo especial en Sabores de Casa, recordaba por qué valía la pena seguir adelante. Hoy, el restaurante no solo es un lugar reconocido en la ciudad, es un símbolo de todo lo que soy capaz de lograr. He ampliado el menú, incorporando nuevas recetas que mantienen viva la esencia de lo que mi abuela me enseñó. Contraté a un equipo talentoso que comparte mi pasión por la cocina y la atención al detalle. Incluso hemos comenzado a organizar talleres para enseñar a otros a cocinar con el mismo amor que yo aprendí de niña. De Andrés, supe poco después del juicio. Perdió lo poco que le quedaba y se hundió aún más en sus problemas. No siento alegría por su desgracia, pero tampoco me pesa. Simplemente acepto que cada uno cosecha lo que siembra, y él eligió su camino.
Yo elegí el mío, y me ha llevado a un lugar donde finalmente tengo paz, éxito y la certeza de que soy mucho más fuerte de lo que alguna vez imaginé. A veces, por las noches, cierro el restaurante y me quedo unos minutos en la cocina, rodeada del aroma de los platos que preparo con tanto cariño. Miro a mi alrededor, al lugar que construí con mis propias manos, y me permito sonreír. Este es mi sueño, mi vida, mi victoria. Y lo mejor de todo es que sé que no es el final, sino solo el comienzo de algo aún más grande.